2 Peter 2, verses 1 to 3. Once again, 2 Peter 2, 1 to 3. Segunda de Pedro But 2, there were del also 1 false al prophets 3. among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. And many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. By covetousness they will exploit you with deceptive words. For a long time their judgment has not been idle, and their destruction does not slumber. Thank you, Lisa, and musicians, and good morning. Welcome. Good to see each of you this morning, and welcome to those of you joining us live stream. Buenos días, particularly to todos aquellos que our home están churches that are meeting. uniéndose a nosotros en esta mañana. Pray that God will be an Oramos encouragement, para blessing que to este all of us mensaje as we sea gather de together this bendición y de alabanza. morning. Just a quick announcement. This coming weekend, Voy a hacer unos pequeños there's the anuncios. Exchange Life Conference beginning Thursday Esta at 7 semana p.m., tenemos la again conferencia de Friday vida en at 7 gracia, p.m., and Saturday morning and into the empezando el afternoon. jueves, el viernes y el sábado. Is a conference that, Esta es una our church conferencia has been sponsoring for over que 20 nuestra years, I think iglesia ha about estado 23 years, eh, and it is alentando teaching, a among la other congregación things, the que primary la focus tome, is y the foundational doctrines, some of the es muy foundational importante doctrines of our faith, que nosotros including sanctification, our union with asistamos Christ, a esta conferencia doctrine of porque grace, habla de la and doctrina it de is la one of the best gracia studies y that de I have cómo ever come across on taking these la gracia del profound, Señor exciting truths of God and making them es lo que simple to understand. tenemos And nosotros que seeing entender how como some of these cristianos. doctrines, come Estas together. doctrinas Remember when I took it for the first son de time, las que se hablan en esta conferencia. really La primera vez que yo tomé esta conferencia realmente me impactó y realmente entendí qué significaba ser nacido de nuevo, understanding than I had y ever before. gané un entendimiento mucho mejor de lo que significa ser nacido de They nuevo are profound truths, después de and que so tomé esta I conferencia. found that, Y I'd like to go again and again over the last 23 years that we've been Después hosting, de que la tomé por 20 primera times. vez hace más o menos unos 23 años, la he tomado varias veces, y siempre es bueno refrescar el conocimiento y tomarla nuevamente si es que ya la tomaron antes. Yo los animo a que vengan, asistan a esta conferencia. Es muy bueno que ustedes recuerden, aún si ya la han tomado antes, y yo creo que esto les va a ayudar a muchos de ustedes a tener más revelación y más entendimiento de la vida en gracia. También quiero mencionar este documento que les dimos en la mañana. Esta es como un resumen de la última ley que aquí en Canadá últimamente se aprobó acerca de la comunidad LGBT, y atenta a, bueno, esta ley básicamente lo que dice es que se opone a cualquier intento de que se ayude o se le indique a las personas de esta comunidad a cambiar en cuanto a su sexualidad. No es legal ahora en Canadá tratar de conducir en otra dirección a este tipo de personas, ni aun aunque sean tus hijos. Ahora es ilegal aquí en Canadá. Y en respuesta a esta nueva ley, muchos pastores hoy en día
están predicando acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la sexualidad. Y es bueno ver la solidaridad que hay entre muchos pastores en nuestro país y yo estoy de acuerdo. Sin embargo, estuve en oración para pedirle al Señor dirección y no sentí paz predicar de este asunto hoy. Cuando el Señor me guíe a hablar de esto, lo haré. Pero hoy, en respuesta a esta nueva ley en nuestro país, les di una copia del Estatuto de Nashville que punto por punto afirma las enseñanzas de la Biblia acerca de la sexualidad humana y niega el punto de vista humano al respecto. Van a encontrar también una larga lista de escrituras que apoyan este punto de vista y que describe nuestra posición de la iglesia en el tema. No vamos a comprometer nuestra posición a causa de las leyes. Nosotros creemos lo que creemos porque está en la Biblia y porque Dios así lo dice. Ustedes pueden ver el estatuto completo en cbmw.org y le dan un clic donde dice Estatuto Nashville. Yo pienso que esto, bueno, como nuestra congregación online no recibió este documento, pues lo pueden ver ahí en el sitio web. Ahora, ¿qué significa cuando vemos todas estas cosas sucediendo alrededor de nosotros? Lucas 21:28 dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. El enemigo está en acción porque sabe que Jesucristo viene pronto. Así que tiene muy poco tiempo para llevar a cabo sus planes. Por eso tiene que aprovechar el tiempo. Pero nosotros estamos aquí con una tarea y quiero animarlos, iglesia. Dios los puso en este planeta, en este tiempo de la historia, para tiempos como estos. Ustedes no están aquí por accidente y no es que, ay, qué mala suerte que nacimos en este tiempo. No, Dios tiene un plan para ustedes, para todos nosotros. Así que no estén pensando todo el tiempo en que cómo vamos a regresar a las cosas como eran antes. No, tenemos que correr la carrera que Dios tiene marcada para nosotros como cristianos. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nosotros somos tuyos. Pertenecemos a tu reino, te pertenecemos a ti. Sabemos que este no es nuestro hogar, no es nuestro reino. Tú eres nuestro rey. Te damos gracias por la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, que es nuestra guía. Te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra, podemos proclamar tu palabra, Señor, y te damos gracias porque tus verdades nos transforman, nos liberan, nos sacan del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar vivos disfrutando, Señor, de tu victoria, Señor, la victoria que ganaste para nosotros. Señor, ayúdanos para tener entendimiento cuando estudiamos tu palabra. Dependo de ti y te pido, Señor, que hables a través de mí. Te pido, Señor, que seamos equipados para vivir en este mundo, para que tú nos capacites para reconocer el engaño y las mentiras
pero también que reconozcamos la verdad y que tú nos capacites para andar en ella. Señor, te pido que guardes esta palabra en nuestros corazones, la bendigas y nos des entendimiento a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dios inspiró a Pedro a escribir esta carta. El segundo capítulo es una advertencia fuerte en contra de los falsos maestros, en contra de sus enseñanzas, de sus engaños. Y el Señor nos da unas descripciones muy gráficas de las características de estos falsos maestros. Y solo para poner sobre la mesa el contexto, voy a darles un poco del contexto para que sepamos de dónde venimos. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, fue el versículo que leímos al principio con Lisa. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Aquí podemos ver dos líneas. Cosas que van a estar sucediendo en la iglesia a la que está hablando Pedro en el futuro inmediato. Pero también se están hablando de eventos en el futuro distante, eventos que van a suceder en los últimos días, en los tiempos que estamos viviendo nosotros. Y en los estudios de Segunda de Pedro, nosotros nos estamos enfocando en lo que va a suceder en los últimos tiempos en donde estamos viviendo nosotros. Dice entonces que va a haber falsos profetas entre nosotros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Nosotros ya estudiamos este pasaje antes, pero quiero llamar su atención al hecho de que estos falsos maestros no son nacidos de nuevo, son enemigos de Dios y serán destruidos en el infierno. Y dice que el Señor los rescató, dice, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. El Señor dio su sangre también por ellos. Ellos están engañando, ellos fingen ser cristianos y a pesar de que hubo un precio que el Señor pagó por ellos, ellos van a ser destruidos porque no recibieron ese regalo que Jesús dio para ellos y Dios no los va a forzar a nada. Ellos lo rehusaron recibir este regalo y ser salvos. Verso 2. Muchos seguirán en sus prácticas vergonzosas. Por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Es de veras que es alarmante ver cuántos seguidores hay con estos falsos maestros en el mundo hoy en día. Y yo creo que el más grande hoy en día es el Papa. Él es el falso maestro más grande que ahorita tiene el mundo. Joel Osteen también es un falso maestro. Tiene la iglesia más grande en Estados Unidos. Bill Johnson, un falso maestro y falso ministerio en la iglesia Betel y la música Betel. Es la religión más de crecimiento más grande en el mundo. Y esto solamente por nombrar algunos. A causa de estos, el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense, a causa de esta gente, muchos cristianos
Muchos cristianos son llamados hipócritas o que solamente se interesan en el dinero por causa de esa doctrina de la prosperidad, como lo que enseña Kenneth Copeland y Joel Osteen. Fíjense el verso 3, lo que dice: llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Verso 9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Así que ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos al verso 10. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienes reparo en insultar a los seres celestiales. Nosotros podemos ver este tipo de cosas sucediendo ahora en los últimos tiempos, pero hay un castigo especialmente severo para estos que caminan en los caminos de la carne. Ellos tienen como un rango que es peor a lo de los demás, porque caminan en esos deseos de la naturaleza humana, corrompidos, despreciando la autoridad del Señor. Y lo que vamos a ver en el estudio de hoy, los falsos maestros son falsos cristianos, son lobos en piel de oveja. Se disfrazan de pastores, de evangelistas y de líderes religiosos. Una de las cosas que vamos a ver hoy en día es cómo descubrir que es realmente un lobo. Porque cuando los ves frente a la cámara, hablándole a las multitudes, suenan muy bien y suenan bien convincentes. Pero síganlos a su casa y vean cómo viven sus vidas en su casa, con su familia. Y tú vas a decir, una oveja no actúa así, un pastor no actúa así. Los falsos maestros, por definición de Pedro, no es un cristiano, sino un impostor que solamente está actuando como cristiano, como un maestro cristiano, pero está guiando a la gente lejos de Cristo. Ahora, tenemos que tener cuidado. No podemos llamar a alguien falso maestro solo porque está enseñando alguna cosa que está equivocada. Puede haber un cristiano real que está enseñando la palabra y sin embargo de repente en algo se equivoca, de repente se equivoca en alguna enseñanza o en alguna interpretación. Eso puede suceder, de hecho sucede, pero la Biblia define de otra manera a los falsos maestros. Estos falsos maestros tienen falsas doctrinas y tienen la verdad ahí mezclada entre sus falsas enseñanzas, pero la característica dominante de un falso maestro es que sus vidas están gobernadas por la carne, viven una vida impura. Hablan como si fueran muy espirituales, pero sus vidas no son una expresión de la vida de Cristo. Muy a menudo están llenos de inmoralidad, de impureza en sus vidas. Hablan groserías. Y en pocas palabras, podemos resumir 2 de Pedro capítulo 2 diciendo que aunque los falsos maestros se vean y suenan como muy espirituales,
Ellos viven sus vidas diarias muy diferente a lo que nuestro Señor Jesucristo manda. Si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes a Cristo viviendo dentro de ti, y si lo tienes dentro de ti, se va a expresar a través de ti. Ahora, nosotros, nadie, ninguno de nosotros va a ser una representación exacta de Cristo, pero nos vamos a parecer a Él. Es como nosotros nos parecemos a nuestros padres, por ejemplo. No somos exactamente igual, pero nos parecemos. Nosotros tenemos que tener cuidado para reconocer los lobos de las ovejas, y eso lo vamos a ver especialmente con su forma de vivir. Tomo esta analogía del lobo disfrazado de oveja porque es muy fácil verlo así. Un lobo no come pasto como las ovejas. Un lobo no es como una oveja. Por eso la Biblia usa esta imagen. Por eso es que nosotros tenemos que realmente discernir el carácter personal de las personas. Tenemos que examinar a estos falsos maestros. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 3. Hermanos y hermanas, esto parece simple, pero esta es una de las cosas más grandes para guardarnos, para protegernos de esos lobos que quieren meterse a nuestra iglesia. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, o sea, pastor o elder, desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en el descrédito y en la trampa del diablo. Esta lista que acabamos de leer aquí es opuesta a lo que vamos a leer ahora en 2 de Pedro capítulo 2. Esa lista de 2 de Pedro va a descalificar a una persona que quiere ser un obispo en la iglesia, un pastor. Los versos del 8 al 13 describen casi los mismos requerimientos para los diáconos. Si las iglesias tomaran esta instrucción seriamente, realmente disminuiría en gran manera el riesgo de que los lobos se metan a la iglesia y al liderazgo de la iglesia. Un falso líder fácilmente puede fingir desde el púlpito, pero es más difícil fingir en la vida diaria, y el enemigo lo sabe. Por eso es que muchas iglesias están abandonando este proceso de escrutinio, y porque el diablo hace pensar que no, esto es muy legalista, esto no debe de ser así, pero Dios lo hace para la protección de la iglesia. Entonces, ¿cómo identificamos un falso maestro? Sí, miras cómo hablan, pero también cómo viven. ¿Se parece a Cristo, su forma de vivir? Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8.
speaking of our Lord Jesus. Está hablando de nuestro And Señor again, Jesús. this is Y contrast nuevamente, to esto es en what you would contraste find to be the a lo que characteristics vas of a most false teachers. encontrar Let que son this los, mind be in los you, falsos which was also maestros. in Jesus Christ, La actitud de who ustedes being debe in the ser como la form de of Cristo God, did Jesús, not quien consider it siendo por robbery to be naturaleza equal with God, Dios, made no himself consideró of el ser no igual a Dios reputation. como algo a que aferrarse. Right there. Most false teachers are trying to make a La name for mayoría de themselves, los falsos maestros taking quieren the hacer form un of a nombre para sí bondservant, a mismos. love slave. He did Él no not fue come to be así. Por el served, but to contrario, se serve and to rebajó give his life a voluntariamente, ransom for many. tomando la naturaleza de In the siervo likeness of man, y verse haciéndose 8, being semejante found a in los seres appearance as a humanos. man, he Y al humbled himself manifestarse como al and hombre se became humilló a sí mismo obedient y to se the hizo point obediente of hasta la death, muerte even y the muerte death de of the cruz. cross. Now we have a problem today. Tenemos un problema Most, hoy. well, I wouldn't say most, but I think in our experience, En nuestra experiencia, most false teachers la are mayoría de not los falsos maestros, in our church at least, en nuestra iglesia por lo but menos, most false teachers are getting into Christian homes through the internet. la mayoría de estos falsos maestros están llegando a la casa de los cristianos a través del internet o de la televisión. Y por eso se hace cada vez más difícil identificarlos, porque todos se ven bien desde la lejanía de la cámara. Tú los ves en la televisión y ya no ves cómo viven en la semana. Así que yo creo que es importante que nosotros seamos muy cuidadosos. Vean solamente aquellos pastores o maestros que son confiables, que te los hayan recomendado porque se conocen, porque se conoce su testimonio y su ministerio, porque la mayoría de los falsos maestros suenan bien. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Describe a los falsos maestros como aquellos que desprecian la autoridad. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Ellos están gobernados por su propia carne, se rehúsan a seguir la autoridad de Cristo y no tienen respeto por ninguna autoridad. No son responsables delante de nadie. Nadie los puede llamar a cuentas. No se someten a la autoridad de la iglesia. No les gusta que nadie les pregunte lo que están haciendo o por qué lo hacen. Son presumidos, dice el verso 10. O sea, están llenos de orgullo. Son arrogantes, son atrevidos y no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Esto es lo opuesto a Cristo. ¿Y qué significa esta frase donde dice que no tienen reparo en hablar en contra de los seres celestiales? Bueno, esto en muchas traducciones se refiere a los ángeles. La Biblia en realidad no nos dice exactamente de qué está hablando aquí, pero varios estudiosos a esa conclusión llegan por algunas pistas que deja Pedro. Y hay cosas interesantes, por ejemplo, en 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona. Se cree que ellos están burlando porque hay una conexión allí. Y quiero llamar su atención
a un par de versos y yo creo que algo se está refiriendo a este mismo juicio que Dios les dio a aquellos ángeles que estuvieron involucrados con Sodoma y Gomorra, aquellos malvados que querían asaltar sexualmente a los ángeles. Los ángeles van a jugar un papel mayor cuando venga el juicio de Cristo sobre la tierra en los últimos días. Y yo estaba estudiando esta semana cuál era la conexión entre los ángeles y el juicio de Dios y me sorprendí al ver que los ángeles están muy conectados con el juicio de Dios en los últimos días. Mateo 13:49 dice: así será al final del mundo, vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Los ángeles están allí, son parte de este juicio. Mateo 25, 31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Entonces, cuando Pedro dice que no se avergüenzan o se atreven a hablar en contra de estas entidades espirituales, parece ser como que en los últimos días habrá alguna influencia satánica que provoque antagonismo entre los falsos profetas y la realidad angelical, ¿no?, de Dios. Así que seguimos leyendo. Segunda de Pedro 2:11. Tal vez en los próximos días vamos a ver a qué se está refiriendo esto con más claridad. Verso 11. Mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza, o sea, estos falsos maestros, y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Los ángeles no hablan en contra de los falsos maestros. Son superiores en poder, les podrían dañar grandemente, pero ellos ponen la otra mejilla porque saben que el Señor va a juzgar a estos malvados a su tiempo. Verso 12. Pero aquellos, otra vez refiriéndose a los falsos maestros, blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales. Está haciendo una comparación con los animales que son irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Ellos hablan maldades. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción. A lo que se refiere es que no son racionales, no están pensando lo que hacen, no hacen lo que un humano normal haría, sino que se dejan impulsar por sus instintos animales. No se rinden al Señor, sino que están gobernados por la carne. Hacen lo que quieren hacer porque se siente bien. En Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor se exaltó a sí mismo sobre Dios, él estaba tan orgulloso de su reino. Es interesante ver cómo los ángeles lo humillaron y le dieron mente de animal por 7 años.
What's the Bible meaning when Peter says ¿Y they a were qué se made to be refiere caught and cuando destroyed like animals? Cuando aquí dice que van a ser atrapados y destruidos Genesis como chapter 9, animales? verse 3. Génesis 9:3 dice, God después said to Noah, del "Every moving diluvio, thing that lives Dios shall le be dijo food a for you. Noé, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. They weren't Fíjense, antes del diluvio, eaters. People didn't eat animals. la gente no comía animales, It was after the flood eran vegetarianos. Hasta después del diluvio, Dios les permitió comer animales all the animals. y les dio todos los animales como comida. In chapter 2, verse 12, Así que el verso 12 have been given as food like animals se are dice killed. que los animales So these false se crían y teachers se are going to be matan destroyed like animals. para Verse 12 comer says that like y se unthinking matan, animals, y así they will ellos, utterly perish como in los their own animales, van a morir en su propia corrupción. corruption. Evolutionists will tell you Los evolucionistas you're just an evolved animal. You're tal vez te related van a to decir que animals. tú We got estás lots in common. emparentado con los animales, que solamente eres un animal evolucionado, pero la Biblia no enseña eso. When we are La acting Biblia on our dice que flesh, con then we are nosotros acting like animals, but estamos God's intention actuando for us is that we corrompidamente would be godly. bajo los instintos de la He's carne, intended entonces that we estamos share in comportándonos His como glory. animales. He's- Pero and nosotros that fuimos creados de una forma muy godlikeness is diferente. going to be Fuimos forever creados destroyed. That a potential la is imagen de forever going to be Dios. lost, upon these false teachers when they are judged. Pero estos falsos maestros van a ser juzgados Verse 13, duramente "And they porque will actuaron receive the como wages animales. of unrighteousness." The Segunda de wages of Pedro sin 2:13 is sigue diciendo, recibirán el justo pago por sus everlasting injusticias, separation from God. que es la separación eterna de Dios. Esa es la recompensa que estos falsos maestros van a recibir por el daño que han causado. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Es como ser indulgentes, tener todos estos lujos. ¿Cuántos de estos falsos maestros viven de una forma tan lujosa y ellos no lo ocultan? Ellos viven de una manera lujosa, tienen una vida de excesos y la Biblia dice en el verso 13 que viven entregándose a pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Segunda de Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El Señor dejó todo por nosotros. Primera de Corintios 9:18, Pablo dice, ¿cuál es mi recompensa entonces cuando yo predico el Evangelio? Yo presente el Evangelio de Cristo sin ningún cargo y que no abuse de mi autoridad en el Evangelio. En cambio, estos falsos maestros buscan enriquecerse a costa de los hermanos. Viven en los lujos, viven con excesos. El verso 13 termina con estas palabras. Son manchas.
Los cristianos de las primeras épocas tenían estas reuniones donde comían todos juntos. Y eran tiempos bonitos donde todos compartían la comida, tenían esas comidas entre ellos y le daban de comer a los pobres. Eran comidas buenas. Y ellos tenían estas reuniones donde tenían a Cristo como centro de la reunión. Ese era el contexto de estas comidas de amor. Pero los falsos maestros usaban estas enseñanzas engañosas para justificar estas fiestas de amor, estas comidas de amor, y las transformaban en fiestas para emborracharse. Y Pedro dice, todas estas gentes son manchas en medio de la convivencia. Efesios 5:25 dice, Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. Así debe de ser la iglesia, sin mancha ni arruga, intachable, sin imperfección. Pero estos falsos maestros eran manchas, impurezas en medio de la congregación. Verso 14 sigue diciendo, tenían los ojos llenos de adulterio. Estos falsos maestros muy a menudo están involucrados en escándalos, en adicciones sexuales, en pornografía, y no pueden dejar de pecar porque no tienen victoria sobre el pecado, porque no son hijos de Dios y porque siguen engañando a la gente con carnada. ¿Y cuál es la carnada que usan estos falsos maestros? El dinero. ¿Cómo le hacen para atrapar a la gente? Bueno, empiezan a predicar que tú puedes ser rico, así como ellos son ricos. Empiezan a hablar de esta doctrina falsa de la prosperidad, o cómo Dios te quiere sano, que no sufras, pare de sufrir, dicen ellos. Y te entrenan para que tú tengas los dones de Dios, tengas las bendiciones de Dios, porque ellos dicen, no, esto es un don de Dios y nosotros queremos enseñarte para que obtengas todo lo bueno. No necesitas la cruz, hay un atajo. Te vamos a dar la victoria, te voy a enseñar cómo puedes tener la victoria sin negarte a ti mismo. Son personas inconstantes a las que seducen, expertos en la avaricia. ¿Por qué nosotros ponemos tanto énfasis en que tú estudies la palabra de Dios y la conozcas? ¿Por qué? Porque de otra manera vas a ser una persona inconstante y te vas a dejar manipular por las falsas enseñanzas. Dice que son expertos en la avaricia, es decir, su corazón está entrenado en la avaricia. Y ellos tienen estas habilidades para manipularte y para obtener lo que quieres.
And they've got tactics and techniques. They are Tienen into sus it. tácticas They y sus técnicas have perfected these tactics. y las han While appearing very perfeccionado spiritual in the way they para parecer muy espirituales por fuera, concluding statement pero no lo there son. in verse 14 Y el verso of 14 them termina is, diciendo, "And they are accursed son children." hijos de maldición. Accursed children. This describes the Esto life, describe the tactics of la many of the vida false y teachers las who are so tácticas de popular in the muchos de world los today. falsos maestros And yet, que the son Bible tan says populares en they're el mundo hoy en accursed día. children, Son hijos de maldición, not children of God who are blessed, no hijos de Dios, but que son cursed bendecidos, children of the sino devil. hijos de Romans 8:44. maldición del The Bible is very enemigo. bold in warning Juan the church 8:44. about the evil and La the Biblia danger of these people. es muy valiente para darnos estas advertencias a la iglesia. Nos da una lista para identificar a esta gente And we need to be careful y por that eso we tenemos que don't tener mucho ignore cuidado de no ignorar the guidelines that the Bible has given, estas that we don't ignore cosas these que la Biblia nos dice, que nos da para protegernos. warning to protect Son the church advertencias put in place válidas para proteger a la iglesia. Why is there such a Entonces, prevalence of false teachers in the last days? ¿por qué hay In este aumento de falsos maestros? Primera de Timoteo, capítulo 4, the Bible says that la Biblia nos dice in the latter times que en some los will últimos depart from the días faith. muchos se alejarán de la fe, Says that they will be abandonarán la Second fe. Timothy, that they will be ones Segunda de who, Timoteo deny 4, the word. 1. They will not Dice endure el sound Espíritu, doctrine. dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. They will turn their ears away from the truth. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Ellos ya no enseñan la Biblia We become unstable. y si no estudiamos nosotros la Biblia nos vamos a volver These false teachers, un and they can blanco flourish in our perfecto midst, we para, don't even know it. para engañarnos. So, Heavenly Father, Padre we celestial, thank you for the te word of damos God, gracias which is por a la lamp palabra de to our Dios, feet, a light que to es our una path. lámpara a We nuestros thank you pies. that you lead us with your word, you protect Gracias us. porque tú nos We guías y thank you, nos Lord, for your diriges. spirit that lives within us. Gracias porque vives dentro de nosotros, By the Señor. grace of God, by the salvation that you bring, we are not Gracias por la cursed children, salvación que nos but we das are y your porque beloved no somos children. hijos de maldición, Thank you sino that you hijos delight tuyos. in us, Gracias that you have porque made tú us te deleitas en righteous, you have made us nosotros. acceptable. Tú nos has hecho You put justos y your life aceptables. into us, and Has your life puesto is tu expressed vida en through us as we nosotros. yield Tu to vida you. se expresa a través de And Lord, for a nosotros. watching world, as they look into even Señor, our private lives, they will see that we are growing more and more Y like mientras our vemos Master, nuestras like vidas our Savior, privadas, like our Señor, Jesus. podemos ver que tú creces en We are nuestras becoming more and vidas. more like the life that Te has been vuelves put cada in vez us. más Heavenly Father, I pray that you would presente en protect nuestras your vidas. church Señor, yo te pido que from protejas these wolves nuestra iglesia de and estos their lobos, deceptive teachings. de Lord, sus I pray that you would give us engaños. wisdom, and Te that pido you que would nos des enable us sabiduría. to lead others to Y you, Señor, lead ayúdanos a others to guiar a truth, otros, a lead ti, others a tu to the grace verdad, of God. a tu gracia. And Heavenly Father, we Y thank Padre Celestial, te damos that gracias, you when you gave your great commission, porque cuando and diste la you gran spoke comisión, of the mission that we were sent tú on. hablaste You said, I will be with you always, de esta even to misión the y end of the Y age. tú nos dijiste y nos prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias porque siempre nos das esperanza y confianza. Y Señor, ayúdanos a no vivir con miedo en estos últimos días, sino a vivir anticipando, Señor, tu regreso. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.